frutos que lo estoy viendo y lo estoy viviendo en la actualidad. Es fantástico ver cómo la gente está reaccionando al consumo del vino. Y se están dando cuenta que el vino es una de las partes más importantes que el cuerpo, el ser humano puede obtener en su interior. Pero son culturas diferentes, la europea y la mexicana. Totalmente. Y se me ocurre, porque hablo de cómo me va en la feria, el mexicano está acostumbrado, si es que consume alcohol en la comida, a tomar cerveza en general, no vino. El vino lo toma en la noche, en las reuniones, ¿no? Como es que generalmente consume alcohol. ¿Es más o menos así? Bueno, lo que pasa es que nuestro pueblo, repito, no está muy acostumbrado a nuestros vinos. Lo vemos cuando vamos a una de las fiestas, cuando los padrinos quieren quedar bien y ponen una botella de vino. Normalmente sirven en las copas y se quedan la mitad de las copas. La gente todos nuestros mexicanos son buenos para los destilados, como en el caso de nuestra propia bebida, que son, por ejemplo, tequila. Es un tequila que es fantástico. ¿Sabían ustedes que, de otra palabra, de destilados, el tequila ayuda mucho a la artritis, ayuda a muchas cosas para el cuerpo? Pero hay un problema. No se lo vayan a recomendar a la abuelita, porque si tiene úlceras como su servidor, le puede dañar, la mata de una cosa, pero la alivia de otra. Pero eso es, el tequila, cuando se habla de tequila, es apasionante, porque es un producto nuestro, totalmente mexicano, y debemos sentirnos orgullosos de que existe, y el mundo nos conoce gracias al tequila. Y eso es fantástico. Y antes se llamaba mezcal, y no era tequila. El nombre de tequila vino por la región del pueblo, y le puso que se dedicaron a hacer. Pero su verdadero nombre fue mezcal, y no se decía mezcal, sino mestral, tiene otro nombre que usaban nuestros indígenas. Bueno, a mí en particular, el vino, como el tequila, como el mezcal, como muchas otras bebidas que contienen alcohol, digamos que me merecen un respeto particular, como muchas otras manifestaciones de las culturas, porque se mantienen, como la democracia que se inventa en Grecia y se madura en Roma, la domesticación de los caballos, la agricultura, cosas que están con el ser humano desde que empezó a hacer comunidades, ¿no? Y el alcohol, cada cultura, aunque estuviera aislada y no estuviera junto a otra, inventó alguna manera de bebidas alcohólicas, ¿no? Así es. Hay historias bonitas dado al alcohol. Tenemos una de Hungría. Perdóname que me salga del tema, pero Hungría, por ejemplo, Hungría es un pueblo que siempre fue pisoteado por el mundo entero. Toda la gente, siendo dueños de su propia tierra, no podían trabajar su propia tierra porque lo tenían dominado. Y si nos venimos más para acá, sobre la Segunda Guerra Mundial, quien dominaba toda esa parte eran los alemanes. Y antes, y después cuando Rusia ganó esa parte, Rusia, ven ustedes que la Segunda Guerra Mundial se terminó y cometió un error, según dice la historia, que en lugar de entrar a Estados Unidos dejó que Rusia entrara, y los rusos agarraron los mejores científicos, y esos científicos son los que ayudaron mucho después por lo de la bomba atómica y todo eso. Bueno, pero hablando del vino, cuando una vez que se sintieron libres y entró Rusia, también tomó, hagan de cuenta, como esclavos a los mismos húngaros. Sí, los volvió países satélites. Y cuando se acuerdan ustedes que hicieron la famosa muralla que fue elaborada, después se dividió lo que era el mundo occidental, comunismo con socialismo. Y ustedes recordarán que eso vino a seguir entorpeciendo lo que es el vino. Sin embargo, en Hungría nunca se dejó hacer vino, siempre se estuvo elaborando. Pero una vez que en 1989, ustedes recordarán que la muralla fue derrumbada, se convirtió otra vez en un solo mundo, y entonces es la primera vez que los húngaros empezaron a trabajar su propia tierra. Es fantástico eso. ¿Y su vino sale al mundo? Es un vino tan tradicional, se llama Tokaji o Tokaj. Es un vino fabuloso que está hecho con unas cepas, porque el tipo de tierra que está utilizando es volcánica. ¿Y sabían ustedes que donde hay una tierra volcánica se elabora el mejor vino del mundo? A pesar de que en Francia tenemos ahí tantos años y tanto tiempo, que en Francia tenemos el famoso Burdeos, que es uno de los famosos vinos, pero en vinos blancos el mejor es uno de los húngaros. Ah, muy bien. Tocó un punto muy interesante, maestro.
las cepas. Y yo considero cuando va una persona a comprar un vino y de repente ve Merlot, Cabernet Sauvignon, a veces puede ser porque falta de información, no lo conoce, ¿no? Y quisiera que nos abordara un poquito más. ¿Qué es esto de las cepas? Bueno, la uva, el nombre dentro de enología se le dice cepa. Es el nombre de la uva, cepa. Ya no vamos a decir de qué uva está elaborado este vino, sino de qué cepa está elaborado. Lo que tenemos muchos tipos, por ejemplo, todo el mundo sabe que el vino tinto se toma para carnes. Todo el mundo sabe que el vino blanco se toma para mariscos y carne blanca. Pero hay una pregunta, ¿y el rosado? El rosado es muy simple, se toma para ambos. ¿Por qué? Porque el vino rosado precisamente se toma para lugares como Acapulco, como Mazatlán, como lugares cálidos, que el vino se puede enfriar y entonces al tomarlo con lo que ustedes quieran, con carne o con mariscos, queda perfecto. Pero hay un producto que también se han olvidado mucho, que es el vino espumoso, sirve para todo. Eso es lo fantástico. Cuando yo empecé a hablar de vinos hace muchísimos años, me acuerdo perfectamente que los europeos se burlaban de nosotros los mexicanos, porque no teníamos esos conocimientos de nada dentro de los vinos. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que decía, por ejemplo, es imposible que los vinos se lleven con los alimentos mexicanos. Y una de las cosas que a mí siempre me ha interesado es que en verdad, y lo puedo asegurar, que nuestros vinos son perfectos para nuestros alimentos mexicanos. ¿Cuál es uno de los alimentos mexicanos? Tenemos el mole poblano clásico, que dicen, es que no es posible combinarlo con un vino. ¿Cómo no? Tenemos el vino espumoso y queda perfecto un mole poblano con un vino espumoso. Ahora bien, si estamos hablando que el tinto es para las carnes, el blanco es para lo que son carne blanca y mariscos, y el vino rosado para ambos, quiere decir que entonces el vino espumoso es para todo. Entonces, todo eso está acumulando todas las partes. Ahora, lo que hay que saber, y lo que yo precisamente enseño en la Universidad de Oriente, es saber el tipo de carne que están tomando, con qué condimentos está elaborado, para saber con qué tipo de cepa va ese tipo de carne, que es lo que yo estoy enseñando. No nomás es decir, este vino tinto es para esto y me lo tomo, sino debemos saber con qué tipo de cepa va precisamente cada tipo de carne, dependiendo de los condimentos que se le va agregando a cada uno de ellos. ¿De qué depende el sabor del vino? Porque hay unos que son un poquito más secos, otros tienen sabores de frutas, hay frutales, ¿no? Otros son, o pareciera, con sabores más, ¿cómo llamarlo? Como de plantas, ¿no? Claro, mire, lo que pasa es esto. El vino blanco generalmente es más dulce, tiene más aromas a frutas. Y el vino tinto es más seco, tiene más acidez, normal. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que el hombre y la mujer son diferentes en la saliva? Eso es lo fantástico. ¿Por qué la saliva? ¿Qué tiene que ver la saliva? Muy simple. Por eso, a la mujer por eso le gusta, por tipo de saliva, le gusta más lo dulce, lo afrutado, y no soporta lo seco o lo ácido, sino el hombre sí. Pero no significa que porque a alguien le guste lo contrario es de los... No, para nada. Claro. Simplemente, acuérdense ustedes que alguien también me preguntaba que cuál era el mejor vino del mundo. Y lo primero que yo respondo, aunque muchos no están de acuerdo, yo les digo siempre el que a mí me gusta. Punto. ¿Por qué? Porque yo comentaba, no hay vino, por muy caro que sea, le pueda quedar o le puede gustar a la persona, sino que al más barato le puede agradar mucho más que el más caro. Eso todo depende de cada persona. Es imposible saber qué gustos tiene cada una persona. Muy rapidísimo, Vaso. Le comentaba yo que uno va a la tienda y de repente ve Merlot. ¿Qué significa esto de Merlot, de Cabernet Sauvignon, por ejemplo? Bueno, muy sencillo. Eso significa una cepa, el nombre de la cepa de cada uno de ellos. Yo les enseño a mis alumnos, les hice una regla, que no lo usa nadie en todo el mundo. Pero yo me preguntaba, ¿cómo puede aprender una persona? Y yo les puedo asegurar que en 15 minutos una persona va a saber pedir un vino en cualquier restaurante. Y se los puedo demostrar con mis alumnos. ¿Cómo? Haciendo ese tipo de regla. ¿Cómo? Es muy sencillo. Si marcan ustedes una línea vertical,
sabemos perfectamente que esa línea le ponemos en la parte de arriba